El fútbol español ha sido uno de los países más maltratados en la historia del Balón de Oro, pero después de 64 años de espera, ha vuelto a ver como uno de sus futbolistas ha sido condecorado como el mejor jugador del año. Los desplantes a Raúl, Iniesta o Xavi han recibido su revancha, y Rodrigo Hernández ha recogido el testigo de Luis Suárez como único galardonado. El centrocampista de 28 años se ha convertido en el mejor 5 del mundo, y tras ganarlo todo con el City, se ha subido a la cúspide del fútbol mundial después de ser el MVP de la Eurocopa conquistada por España. Sus 4 títulos con el City y sus 74 partidos invictos con el equipo inglés remarcan la importancia de tener un buen mediocentro en el equipo, y es que Rodri ha dejado de ser el sucesor de Busquets para consolidarse como la brújula de la selección española y una de las mayores leyendas de la historia del fútbol español. Hoy, en Memorias del Fútbol, repasamos la historia del Balón de Oro, la historia de Rodrigo Hernández. Si quieres camisetas de calidad y a buen precio, puedes ir a growfootball.com, donde encontrarás camisetas como esta, encontrarás camisetas retro actuales de todo tipo y a muy buen precio. Con el código Memorias tienes un 8% de descuento, así que cuando acabe el vídeo no dudes en visitarlo y echarle un vistazo. Vamos con el vídeo. Rodrigo Hernández Cascante nació el 22 de junio de 1996 en la ciudad madrileña de Villanueva de la Cañada, y creció en el acomodado barrio de Villafranca del Castillo. Comenzó a jugar al fútbol en el equipo de su ciudad, donde coincidió con los hermanos Teo y Lucas Hernández y logró salir campeón de la categoría. Su buen desempeño sobre el campo hizo que el Atlético de Madrid se fijase en él y que Rodri jugase en la cantera colchonera por 5 años. En 2012 sufrió una grave lesión de fractura del cúbito y del radio, y tras recuperarse completamente se tuvo que marchar al Villarreal. En el Atlético veían que Rodri no se desarrollaba físicamente, por lo que en 2013 dejaron que se marchase a la cantera del Submarino Amarillo. Rodrigo encajó como un guante en la filosofía del Villarreal, donde se dedicó a jugar al fútbol mientras se preparaba para estudiar finanzas y administración de empresas. Durante sus 2 años en la cantera castellonense, el fútbol de Rodri creció al mismo tiempo que su físico. El mediocentro alcanzó los 190 centímetros de altura y comenzó a ser llamado por las divisiones inferiores de la selección española. En 2015 fue campeón de la Eurocopa Sub-19 con la Rojita, y pasada la edad juvenil, Rodrigo ya era considerado como uno de los futbolistas más prometedores del país. El 17 de diciembre de 2015 debutó con el primer equipo del Villarreal en un partido de Copa contra el Huesca. 4 meses después, debutó en la Liga y para la temporada 16-17 ya formó parte del primer equipo. La lesión de Bruno Soriano le dio la alternativa para afianzarse como titular en el mediocentro amarillo, y en la 17-18 se consagró definitivamente como un indispensable del Villarreal. Sus grandes actuaciones como 5 le convirtieron en una de las grandes revelaciones de la liga, y en marzo de 2018 recibió su primera convocatoria de la selección española. Lopetegui le hizo debutar frente a Alemania, y aunque no acudió al Mundial de Rusia, logró dar un paso más en su carrera. Después de 3 temporadas en la élite, 84 partidos y marcar 2 goles, Rodri dejaba el Villarreal. El 24 de mayo se confirmó su traspaso al Atlético de Madrid por un coste de 20 millones de euros. Rodri regresaba al equipo de su infancia y debutó con un importante triunfo ante el Real Madrid en la Supercopa de Europa. Ya no ganaría más títulos con el equipo rojiblanco, pero fue indiscutible para Simeone tras jugar 47 partidos y marcar 3 goles.
A pesar de su importancia en el Atleti, Rodri no disfrutaba del juego directo del equipo colchonero y recibió la llamada de Pep Guardiola para reclutarlo en las filas del Manchester City. El equipo inglés pagó los 70 millones de su cláusula de rescisión y Rodri pasó a jugar en la Premier League para adquirir un rol más relevante en el juego. Rodrigo tardó un año en ganar la liga inglesa, pero su adaptación al juego de los Citizens fue casi inmediata. Además de coger el timón del juego de los Sky Blues, ganó presencia en las dos áreas, llegando con más asiduidad a la portería contraria y marcando goles de todo tipo, tanto a balón parado como en disparos de larga distancia. En la 2020-2021 logró ganar su primera Premier League y estuvo cerca de levantar su primera Champions, ya que el City perdió la final de Oporto frente al Chelsea. En aquel partido Guardiola decidió dejar a Rodri en el banquillo, aunque su desacertada suplencia acabó dándole un rol mucho más relevante en el equipo mancuniano. A partir de la temporada 21-22, Rodri fue intocable para el técnico catalán y también se convirtió en un indiscutible para la selección española. Luis Enrique lo convocó para la Eurocopa de 2021, siendo el suplente del maestro Sergio Busquets. Entre las enseñanzas del mediocentro del Barça y de Guardiola, Rodrigo dio un paso adelante en su juego y comenzó a liderar a su equipo en la liga inglesa. El City jugaba lo que quería Rodri y su aportación goleadora seguía aumentando. En la 21-22 anotó 7 goles para ganar otra Premier y en 2023 hizo 4 en la temporada más histórica de toda su carrera. Durante esa campaña el City estuvo casi intratable y se proclamó campeón del triplete al levantar la Liga Inglesa, la FA Cup y la deseada Liga de Campeones. El mediocentro español fue clave en cada uno de los títulos conseguidos y entró en la historia del club Citizen al marcar el tanto del triunfo europeo en la final de Estambul frente al Inter. La excelente temporada del mediocentro español hacía pensar que sería un serio candidato al Balón de Oro, pero el Mundial conquistado por Argentina puso el trofeo en bandeja de plata para la leyenda de Lionel Messi. Pese a ganar todos los títulos y ser clave para su equipo, Rodri fue quinto clasificado en el galardón europeo y se quedó con la sensación de que un mediocentro defensivo nunca podría aspirar a ser nombrado como el mejor del mundo. Su trayectoria con el City va viento en popa, pero su carrera con la selección estaba estancada. La presencia de Busquets le cerró el paso hasta 2022, hasta el punto de que en el Mundial de Qatar tuvo que actuar como central. Su desempeño en el torneo no fue malo, pero quedó la sensación de que Luis Enrique estaba desaprovechando su talento en el centro del campo. Sin embargo, tras el fracaso mundialista y la marcha del técnico asturiano, Rodri recuperó su sitio como la brújula de la selección. Luis de la Fuente le devolvía a su posición natural y en su primer torneo como titular indiscutible, ganó la Nations League de 2023. En la 23-24 Rodri se hartó a ganar títulos, ganó la Community Shield, la Supercopa de Europa, la Premier y el Mundial de Clubes, además de superar sus mejores registros goleadores. El mediocentro del City anotó 9 goles y dio 15 asistencias en 50 partidos, y llegó a la Eurocopa de 2024 en el mejor momento de su carrera. Bajo su batuta y liderazgo, España realizó un torneo histórico, ganando todos los partidos y logrando la Eurocopa con un juego envidiable. Rodri marcó el decisivo gol del empate ante Georgia en octavos de final y fue nombrado como el MVP del torneo, pese a caer lesionado en la final con Inglaterra. España levantaba su cuarta Eurocopa y Rodrigo se consagraba como el líder de la nueva generación del tiki-taka.
El triunfo español situaba a Rodri entre los aspirantes a ganar el Balón de Oro, pero los triunfos del Real Madrid en la Liga y en la Champions le mantenían en un segundo plano. Vinicius parecía el claro ganador del trofeo, y Rodrigo se olvidó del premio tras sufrir una grave lesión de rodilla. El centrocampista del City se rompió el ligamento cruzado y el menisco de la rodilla derecha, y estará al menos 8 meses recuperándose. La fortuna parecía regatear a Rodri, pero solo un mes después de su grave contratiempo, recibió la noticia de que iba a ser nombrado como el mejor jugador del mundo. El 28 de octubre Rodrigo Hernández viajaba a París para recibir el Balón de Oro y se convertía en el segundo jugador español en el palmarés de France Football. Luis Suárez lo ganó en 1960 y Rodri recogía el testigo tras 64 años de espera. El centrocampista español honraba a sus compatriotas olvidados por la revista francesa durante años y volvía a colocar la figura de España en la cúspide del fútbol mundial. ¿Y tú, crees que Rodri merecía el Balón de Oro 2024 o que lo mereció ganar el año anterior en 2023? Déjame tu opinión en los comentarios, dale a like si te ha gustado este vídeo y suscríbete en Memorias del Fútbol. Vamos a seguir subiendo contenido de calidad.